Buenas tardes, hermanos. Estamos en nuestro estudio del libro de Hebreos y lamento que recién recibimos noticias de que la cuarentena va a seguir otra semana más, así que tenemos que seguir orando para que pronto ya está terminando. Pero hablando del libro de Hebreos, el otro día yo estaba anunciando el tema de hoy día, que es el reposo del Señor, y pregunté a los hermanos cuántos estaban interesados en un reposo, y mire las caras que yo recibí de aburrido, que muchos estaban diciendo: ya tengo demasiado reposo, ahora quiero salir de la casa, quiero volver a trabajar a mi ritmo de antes. Así que, pero hoy día vamos a tocar ese tema, que es el reposo del Señor, uno de los temas favoritos del autor del libro de Hebreos. Y vamos a comenzar el libro de Hebreos capítulo 3. Vamos a leer los primeros 11 versículos, y después algunos más, y capítulo 4 también los primeros 11 versículos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iban a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin de la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Vamos a tener un momento de oración, después seguir con nuestra lectura. Señor, gracias te damos, y Señor, sabemos que tú eres soberano sobre el trono. Si son 1, 2 o 3 semanas, lo que sea, Señor, que tú tengas la última palabra. Danos, Señor, sabiduría, danos valentía, y también, Señor, que nuestros pasos sean dirigidos por ti. Oramos, Señor, por el mensaje de Hebreos que vamos a tocar hoy día, y que ninguno de nosotros por desobediencia perdamos nuestro reposo en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ya después de la comparación entre Moisés y Cristo, entonces ya empieza el autor dando una cita del Salmo 95. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habían oído? Le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Capítulo 4, versículo 1, comenzando nuevamente el autor que se incluye en esta advertencia. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas
estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Por el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vamos a parar allá. Los versículos que vienen son sumamente importantes, quiero tocar individualmente. Pero tenemos este pasaje, capítulo 3 y 4, hablando sobre el reposo de Dios, y después se está citando en 3 ocasiones el Salmo 95, versículos 7 a 11. No vamos a leer en este momento porque ya está citado como 3 veces. Ahora, comenzando el capítulo 3 con un contraste entre Jesús y Moisés. Entonces vemos que el contraste es: Moisés era un siervo, pero Jesús es el hijo. Uno era siervo y otro encargo o sobre de toda la casa. Uno fue la casa y otro hizo la casa, que es Cristo Jesús. Moisés fue fiel en el sistema de adoración, pero Jesús hizo tal sistema de adoración. Pero vemos de que Moisés no pudo entrar en el reposo y no pudo guiar al pueblo de Dios a entrar en el reposo, pero sí Cristo. Por eso en ese contraste, siempre destacando la superioridad de Jesús aún sobre Moisés, que era héroe para ellos, y resulta que tenemos hoy día destacando qué fue este reposo en particular. Ahora, cuando hablamos de el reposo, se va a mencionar o va a ser como 3 formas de reposo en este pasaje. Y para entender lo que significa el reposo, en Génesis capítulo 2 y versículo 2 dice que cuando Dios, Jehová, en versículo 2 de Génesis 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces vemos de que lo que significa la palabra reposo es cesar de trabajar. Entonces hay 3 formas de reposo, y vamos a ver cómo, primeramente para entender, porque hay un reposo, descanso o un reposo que está siendo ofrecido al pueblo de Dios. Primeramente, el reposo de Dios de sus obras el séptimo día. Ya volviendo a Hebreos 4, dice en versículos 3 y 4, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios hizo el mundo en 6 días literales. Y resulta que cuando Dios terminó los 6 días de la creación, Él dice que Él reposó o entró en su reposo, que no significa que estaba cansado, solamente que su obra se terminó. Y resulta que ese es el primero, que está hablando de que el séptimo día, el sábado, habla del descanso o de reposo. El sábado era el día de reposo, que a propósito, ese entra en una polémica, porque hay muchos, no mucho, pero hay gente, hay cierto grupo de personas, hasta la iglesia del séptimo día, que dice que el día domingo no es el día del Señor, sino el sábado es el día del Señor, y que la iglesia debe estar juntándose todos los días sábado, no el día domingo. Ahora, eso no tiene base bíblica cuando uno está estudiando el Nuevo Testamento, porque no hay ninguna instrucción a lo largo de todas las epístolas de Pablo, las epístolas universales aquí en hebreo, que está destacando que nosotros debemos guardar el séptimo día.
También vemos de que cuando después de la resurrección los apóstoles, el día de que se juntaba sería el día domingo, el primer día de la semana, como dice en 1 Corintios 16:1. Ellos se juntaban y Pablo dice, deja cada uno aparte algo el primer día de la semana porque era el día de culto de los cristianos. También Pablo dijo en el libro de Colosenses 2 y versículo 16, dice que nadie debe juzgar a nadie en cuanto a días de reposo. Pero lo más particular es cuando uno vuelve al Antiguo Testamento, el libro de Éxodo 23 y después en Éxodo 31, de que el día sábado fue específicamente para la relación entre el pueblo de Dios, Israel, con Dios. Era una señal entre Dios hablando, entre yo y el pueblo de Israel. Nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros somos la iglesia. Entonces, ese en particular, el día séptimo, el día sábado, fue una señal en el pacto de Dios con su pueblo de Israel. Y ese también, porque la diferencia entre sábado y domingo, significa que el sábado representa el primer pacto, el pacto de la ley, y el primer día habla de renacer la semana y habla de la resurrección de Cristo, y llegó a ser por esa razón que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en el nuevo pacto. Y si uno tiene tiempo hay que estudiar el libro de Gálatas y además de este libro de Hebreos para entender de ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Hechos 15 en particular está tocando esa polémica que sucedió en la historia de la iglesia al principio. Así que el primer reposo mencionado en el pasaje hoy es el reposo mismo de Dios, el séptimo día cuando dejó de hacer la creación. A propósito, Dios no dejó de actuar, porque sabemos que Dios está trabajando a lo largo de la historia igual. Así que en ese caso el reposo no significa inactividad, solamente que terminó la obra de creación que él había comenzado. El segundo reposo, este segundo reposo es el reposo que fue ofrecido a los judíos en el desierto. Aquí en el contexto de la declaración que Moisés fue mandado por Dios a rescatar a los judíos, ¿cierto? Así que cuando Moisés recibió su llamado, la zarza, ¿cierto?, que está quemando, volvió a Egipto. De allí entonces con las 10 plagas demostrando el poder de Jehová, iba a rescatar a los judíos del Egipto. Así que ese fue su rescate. El rescate sucedió cuando ellos salieron de Egipto. Pero cuando estaban en el desierto, ahí al principio, como el día 11, recibieron la ley en el monte de Sinaí. Y de allí entonces era un rumbo hacia la tierra prometida. Pero por su incredulidad, por su desobediencia, ¿cierto? Los 10 espías pasaron sobre los dos y por miedo decidieron no entrar la tierra prometida, sino que ellos siguieron por 40 años en el desierto. Entonces, en este caso, lo que sabemos que el reposo aquí, el segundo reposo, es lo que era la esperanza de cada judío que habían salido de Egipto, de que una vez habían atravesado el desierto, habrían entrado a la tierra prometida, y en la tierra prometida, que no simboliza salvación y no simboliza el cielo, sino que la tierra prometida para el cristiano representa la vida de victoria. Pero ellos entonces no entraron, pero su esperanza era de entrar a la tierra prometida, cada uno bajo su higuera, cada uno con su reposo, cada uno con su herencia, cada uno con todo lo bueno que Dios había prometido. Por eso se llama la tierra prometida. Entonces ellos rechazaron, y eso es lo que es el argumento del autor hoy día. El argumento es que por su desobediencia ellos no entraron en su reposo por su falta de fe, por su incredulidad demostrada por su desobediencia. Ahora el tercer reposo, que es el interés para nosotros en la iglesia, ese tercer reposo está en Hebreos 4, 8 y 9.
que significa que hay otro reposo más. Y de nuevo, este reposo para la iglesia no está hablando del cielo, no está hablando de salvación. Entonces, ¿qué es el tercer reposo mencionado? Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Así que ya estamos hablando de un reposo futuro. Todavía nos espera. Y esto es lo que es el motivo de las instrucciones del autor de Hebreos para los cristianos judíos que están como como cambiando su afán de seguir adelante. Algunos están contemplando volver hacia atrás, y la advertencia de hay un reposo para entrar, que si desobedecen, si están en apostasía, va a perder este reposo. Ahora, ¿qué es el tercer reposo entonces? Vamos a definirlo, como mencionado aquí, en versículos 10 y 11 de Hebreos 4, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Okay. ¿Qué sabemos hasta el momento? Todavía hay un reposo. No era el reposo de los judíos en el desierto. No está hablando del reposo de Jehová. Está hablando a lo que hoy en día, aún nosotros, que queda un reposo para poder entrar, y debemos cuidarnos de desobediencia y de incredulidad que puede afectarnos tanto a ellos de tener este reposo. Entonces, aquí el autor está usando el término reposo como Moisés lo había hecho, y eso es lo que significa el reposo, tanto para los judíos, tanto para nosotros. Es entrar en toda la herencia que Dios prometió a su pueblo. Eso es lo que es el reposo que habla aquí. El reposo significa entrando en toda la herencia, todo lo bueno que Dios había prometido. Vamos a Deuteronomio capítulo 3 para ver cómo Moisés había usado la palabra. Ya, en Deuteronomio capítulo 3, versículo 18. Y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad. Pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Entonces hay un sinónimo de el reposo de Dios y la heredad o la herencia que Dios tiene preparado. Una herencia completa, todo lo que Dios tenía preparado. El mismo Deuteronomio capítulo 12, versículo 9. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Así que el reposo que estamos hablando es una herencia completa, es decir, que todo lo que Dios ha preparado para nosotros, si quiere, nuestro galardón, nuestras recompensas, nuestra herencia con Cristo. Volviendo a Hebreos capítulo 6 y versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ok, en pequeño resumen de lo que estamos diciendo hasta el momento es lo siguiente. El autor de Hebreos está escribiendo su epístola
a judíos cristianos lo refieren a él a menudo como hermanos, ¿ok? Son salvos. Y resulta que algunos de ellos se están deslizando, algunos de ellos están con el peligro de apostasía, de volver atrás, de alejarse de Dios, de enfriar, de desobedecer. Entonces el autor del libro está mandando esta epístolas a ellos para decir, considerar la diferencia. Moisés no pudo introducir al pueblo en la tierra prometida, en su reposo, pero Cristo es superior a Moisés y Cristo sí puede introducirnos a nosotros en tal reposo, que significa la gran herencia que Dios tiene para los que le aman. Así que cuando hablamos de esto es como el pasaje de domingo que tocamos en 1 de Corintios capítulo 2 y versículo 9. Ojo no ha visto, oído ha escuchado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces Dios tiene algo preparado, una herencia, algo mucho mejor de lo que tenemos acá en la tierra. Estamos frustrados, hay dificultades, hay problemas, pero sabemos el mejor siempre es por venir, porque lo que tenemos adelante es la herencia, las recompensas, el cielo, el reino de Dios, y también esto incluye en lo que el autor está llamando el reposo que Dios ofrece. Ahora, entonces, cuando uno quiere recibir, no estamos hablando del cielo, porque cuando hablamos del cielo, estamos hablando de justificación por fe, que significa recibir algo que no se merece. Yo cuando, antes de venirme a Chile, mis padres me invitaron, bueno, a mí, a mi señora, a mi hijo Hans, a unas vacaciones pagadas por ellos a la isla de Hawái. La verdad es que no disfruté tanto, en verdad, porque yo no había hecho nada, todavía no he hecho todo el trabajo de preparación en venir acá a Chile, etc. Entonces estaba disfrutando, pero era como una gracia, no era como un premio, era un regalo. Y la diferencia es cuando uno recibe una herencia, cuando uno está recibiendo un reposo, habla de que todavía hay obras que hacer. Y una vez que termina sus obras, es algo más para disfrutar. Sería como los judíos después de su campaña de atacar en Palestina y todo esto de Canaán, y después ellos podrían tener su higuera, su hogar, una vida de paz y todo esto. Ahora, yo sé que esto es lo que está hablando el autor, está hablando de lo que es el reposo como herencia. 5 razones. 1, porque es una experiencia futura. En 4:1 de Hebreos dice, aún la promesa de entrar en su reposo todavía queda pendiente. Hay un reposo, es futuro. ¿Okay? En segundo, la epístola está enfatizando que Cristo es el heredero de todos. Es lo que vimos en capítulo 2. Cristo es heredero de todo y somos coherederos con Él. Entonces está hablando el autor de ese libro sobre herencia que Cristo va a recibir en su segunda venida y ofrecernos. La tercera razón es que también está preocupado con aquellos que van a heredar la salvación. En esto, hablando de que los ángeles son para los que van a heredar la salvación, que somos nosotros. La cuarta razón, el tema de las recompensas por la fidelidad. Un tema que corre todo el libro, y yo creo que es la motivación del libro, es ayudar a todos los cristianos. Acuérdese de los otros miércoles. Este libro no está hablando de perder la salvación de ninguna manera, pero sí uno puede perder su recompensa, puede perder su herencia. Entonces, capítulo 6 y versículo 10, vemos de que el autor está enfocando en la importancia de seguir trabajando, no para salvación, sino para las recompensas. Por ejemplo, capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Se acuerdan lo que dos veces hemos visto lo que son fieles hasta el fin? No para ser salvos, no somos fieles hasta el fin para ser salvos. Tenemos que seguir fiel hasta el fin para recibir nuestra herencia completa. Así que dice nuevamente en versículo 11, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Esta esperanza no es salvación, esta esperanza es el reposo que Dios tiene para nosotros. Capítulo 10, versículo 35, dice lo siguiente: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No está hablando de la promesa de salvación, está hablando de la promesa del reposo, la promesa de la herencia, de las recompensas. Ese es el tema que está corriendo todo el libro de Hebreos. Y muchos han torcido la palabra para decir que uno, si no se cuida, va a perder la salvación. Pero no es el contexto que está escribiendo. El autor está hablando a cristianos no de no perder su salvación, sino de no perder su galardón, no perder su herencia que Dios tiene para ellos. Entonces, para los cristianos se significa disfrutar todas las bendiciones que Dios ha prometido que los creyentes fieles experimentarán en el cielo después de luchar aquí en la tierra. Así que esta tierra no es para sentarnos bajo nuestra higuera, por decir. Nuestra vida es una lucha. Esta vida, pruebas, dificultades, tormentas. Estamos siendo probados. Hay resistencia. Nos requiere paciencia. ¿Okay? No estamos en el reposo. El reposo es una vez que terminemos esta vida, si somos fieles sin apartar por incredulidad o pecado, nosotros tendremos el reposo que Dios había prometido. Así que cuando hablamos del Mar Rojo saliendo de Egipto, este simbolizaba la salvación, pero entrando a la tierra prometida por el río Jordán, no habla del cielo y no habla de salvación, está hablando sobre la vida de victoria, porque aún en la tierra prometida había guerras y dificultades. Ahora, entonces, en primer lugar, ¿qué es el reposo? Ahora, en el segundo lugar, ¿qué es la condición? ¿Cómo podemos tener nuestro reposo? Y ahí volvemos al libro de Salmo, ahora 95. Salmo 95 y versículo 8. Entonces, este fue el mensaje escrito por David en los Salmos. Significa que ese fue escrito después del tiempo de los judíos en el desierto, ¿cierto? Que estaban Éxodo, Números y Deuteronomio. David, años después, está hablando de esto como una exhortación que dice, versículo 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entraría en mi reposo. Entonces, sabiendo esto, que la condición absoluta de entrar en el futuro reposo siempre es por la fe. Y esa fe también se demuestra por obediencia. Entonces, lo que vemos acá hablando de las condiciones, el autor está, el punto principal está tratando de animar, exhortar, rogar a los cristianos judíos la necesidad de perseverar en la fe, no para seguir salvos, porque son salvos, sino para que ellos puedan tener una herencia completa.
Es como si uno está mirando un partido de fútbol o otro deporte y al tiempo medio, entonces ya ellos entran, están tomando asiento y quizás están perdiendo o quizás está ganando, pero su ánimo está bajando y el técnico ve todo eso y el técnico con toda palabra de persuasión, tanto lo negativo, tanto lo positivo, de una manera trata de convencer, de animar, de exhortar, de sacar jugo de sus jugadores. Dice, equipo, necesitamos seguir, falta poco y el premio va a ser la ganancia, vamos a ganar la copa, vamos a ganar una posición, lo que sea, pero tenemos que seguir, no es tiempo para flaquear, no es tiempo para estar debilucho, no es el tiempo de descansar ahora, tenemos que seguir luchando. Y eso es lo que está haciendo el autor, está hablando con los cristianos que ya habían aceptado al Señor, pero ya está pasando dificultades, está flaqueando, está en momentos de tener una fe más débil y que tenía fe para ser salvo, pero no está siguiendo con la fe para seguir con la lucha. Y él está tratando de animar. Como un papá a sus hijos cuando está mirando que los hijos están perdiendo su ánimo de completar una tarea. Quizás yo hablando con mi hija cuando estaba en la universidad por teléfono, y yo estaba aquí en Chile, ella está en Estados Unidos, yo llamando, y, no papá, es muy difícil, no quiere seguir, dice que no vale la pena, yo voy a dejarlo, y como papá va a decir, mire hija, vale la pena, yo sé que es difícil, cuento conmigo, pero hay que seguir porque hay luz al fin del túnel, y hay que saber de que llegando vamos a ver de que vale la pena cuando está terminando esa etapa. Así vemos que es el autor, está tratando de animar como sus hermanos, está animando como si fuesen sus hijos. Me acuerdo cuando mi hijo Hans estaba en su preparación para las fuerzas especiales y había muchos exámenes y pruebas y de repente me estaba llamando porque estaba desanimado. Entonces un buen papá va a decir, hijo, lo que está haciendo está bien, pero no flaquea, siga adelante, así que vale la pena, en poco tiempo va a tener el fruto de sus esfuerzos. Eso es lo que está diciendo el mensaje hoy. Hermanos, estamos en dificultades, momentos difíciles, estamos con pruebas, con cosas económicas, estamos en problemas quizás de salud, etc. Ahora no es el tiempo de bajar nuestros colores, ya no es el tiempo de empezar a retroceder, es decir, que no vamos a perder la salvación, pero sí hay mucho que se puede perder. Podemos de perder la oportunidad de entrar en el reposo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, de nuevo, no está hablando de salvación, sino la herencia en Cristo Jesús. Y vemos que, de nuevo, Moisés al final no entró y no pudo llevarlo a entrar por su propia desobediencia. Entonces, estamos hablando de que no está hablando de la fe, el autor aquí no habla de la fe inicial para ser salvo, está hablando de la fe necesaria para seguir adelante. Cuando Pablo hablaba con Timoteo, en segundo de Timoteo, él está tratando de decir que yo ya estoy por entrar en mi reposo, pero sigue adelante, sigue fiel, hijo mío. Entonces, en el libro de segundo de Timoteo, en la última carta que Pablo escribió, y mire su tono cuando está hablando con su hijo en la fe, Timoteo. Entonces dice, pero tú, versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, capítulo 4, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, etc. Entonces Pablo está diciendo yo estoy ya terminando mis obras, estoy por entrar en mi reposo, pero Timoteo, tu reposo todavía está en el futuro, sigue adelante para que también pueda tener el mismo reposo, la herencia, la corona, las cosas que Dios tiene preparado para ti, una herencia completa. Entonces, en capítulo 4, versículo 3 de Hebreos nuevamente. Por lo que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré a mi ira, no entrarán en mi reposo, etc. Entonces está diciendo, no está hablando del reposo de Dios
en cuanto a los días de la creación, pero tenía otro reposo preparado para los que le aman. Entonces, en Hebreos capítulo 6 y versículo 1, vemos de que ya no está hablando de salvación, porque está hablando con esa gente que están acampados en el día de su salvación, no han apartado de que es la salvación, la salvación, la salvación, la salvación. Y dice, por tanto, dejando ya los rudimentos o elementos básicos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección o a completar o tener completo, es decir, el reposo. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Aquí el autor está diciendo, no vuelve a solamente acampar donde está la salvación. Hay que seguir adelante, como dice en el libro de 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, dice, hay un solo fundamento que puede ser puesto, que es Jesucristo. Esta habla de salvación. Pero el versículo 12 dice, y sobre este fundamento uno que edifica oro, plata y piedras preciosas. Es decir, que nosotros no debemos decir que ya llegué, acepté a Cristo como Salvador personal, he llegado. Sí, somos salvos. Y nadie es más salvo que otro. Y nadie nunca va a ser más salvo que mañana que hoy. Pero, después de ser salvo, nosotros tenemos que seguir adelante. Tenemos que tener y aún aumentar y desarrollar más fe. Y produce más obediencia y más obras para que nosotros podamos tener un reposo que habla de toda la herencia de Dios tiene preparada para nosotros. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, habla de esa fe, porque no está hablando de salvación aquí, pero dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Si no está hablando de salvación. La obra de nuestra fe está hablando de nuestras acciones, actitudes, motivos, buenas obras que estamos haciendo en el nombre de Cristo para ayudar. Entonces, eso es lo que está hablando. Entonces, en capítulo 11 está hablando de qué es la condición de entrada. Es simplemente fe, y la fe que produce obediencia. Ellos no entraron por desobediencia, y la desobediencia es por un corazón malo de la falta de fe o incredulidad. Entonces, el libro de Hebreos destaca fe, capítulo 11, completamente sobre la fe, que produce la fe, y dos versículos en particular. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, la fe es la certeza de lo que espera, es la esperanza. Claro, la salvación, el cielo, esa es nuestra esperanza, pero más allá de salvación. Está hablando en todos los 4 evangelios y las epístolas, está hablando de que después de ser salvo, también Cristo tiene otras cosas. 1 Corintios 2:9 dice que nosotros, Dios ha preparado para los que le aman. Está hablando más allá del cielo, está hablando de la herencia. Y vamos a ver de que debemos hacer todo posible para tener ese galardón completo. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. Y mire lo que dice, y que es galardonador de lo que le busca. Estamos hablando del galardón completo, las recompensas, las coronas, las posesiones, todo lo que Dios tiene preparado. Y vemos, por ejemplo, el ladrón en la cruz que murió y igual fue al cielo, pero fue con las manos vacías. En cambio, vemos de que nosotros tenemos las oportunidades de seguir sirviendo para que podamos entrar al reposo. Y si vamos a entrar al reposo, ¿qué significa? Que en este momento no debemos estar en reposo. Reposo es algo escatológico, es algo futuro, algo que vamos a estar haciendo. En el libro de Lucas, capítulo 8 y versículo 14, habla de las parábolas del sembrador.
Y aquí en particular dice que la semilla cayó y creció, pero también creció las malezas, y la maleza está ahogando la planta para que no iba a producir su fruto. Y esas malezas habla de el afán de este mundo, las tentaciones, está hablando de muchas cosas así. Entonces vemos de que hay cosas que están restringiendo que no produzcamos la fruta que Dios quiere de parte de nosotros. Yo sé que hoy en día hay gente que están perdiendo las oportunidades porque tiene mucho miedo del virus de COVID-19 y que ellos han dejado su fe en las promesas de Dios. Y vuelvo a repetir, ¿qué promesa de Dios no es vigente aún durante la cuarentena? O durante la plaga, o durante un virus, o durante un problema catastrófico. Igual Dios está en su trono, Dios es soberano, Dios tiene la última palabra y sus promesas siempre son así y amén. Ahora, volviendo a Hebreos, en nuestro pasaje, dice, ¿qué puede sacar esta fe? Y resulta que dice en capítulo 3 y versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hablamos del engaño del pecado. Eso es lo que hablaba en Lucas capítulo 8, el engaño del pecado, la tentación, las distracciones, el miedo, esas cosas que nos están endureciendo nuestro corazón para no poder entrar en el reposo que Dios tiene para nosotros. ¿Y cómo nos engaña el pecado? Hay tres formas. Uno, debido a un juicio retrasado, así que no recibí la disciplina actual en mi pecado, así que, yo escapé. O número dos, al parecer es inofensivo. ¿A quién importa que hago esto? No está lastimando a nadie. O número tres, es endurecer nuestras conciencias. ¿Okay? Nuestra conciencia cada vez que estamos pecando, entonces se está endureciendo, y el endurecimiento del corazón es lo que produce la incredulidad y la razón por qué no puede entrar. Si se acuerdan de los judíos, ellos se levantaron para jugar, dice, ellos entraron en fornicación y otra cosa, y después ellos fueron los que fueron fuertemente castigados o disciplinados, y los que tampoco habían entrado en su reposo. Ahora, entonces los judíos no entraron en la tierra prometida por la falta de fe. Simplemente por la falta de fe. Y de nuevo, la fe es demostrado por obediencia. En el capítulo 4, versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Pero arriba en versículo 2 dice que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El versículo 2 es por la falta de fe, el versículo 6 es por la falta de obediencia, los dos se están conectados. Entonces, vamos ahora de ver de que la fe requiere un movimiento nuestro. Si yo estoy enseñando natación a un niño de 5 años, y el niño está mirando, y el niño por lo más que puede decir, yo puedo nadar, pero yo prefiero solamente mirar de aquí. No, la verdad es que si uno tiene que tener que aprender de nadar, tiene que soltar la orilla. Entonces la fe requiere que uno más acá tiene que soltar la orilla, tiene que estar alejándose de lo cómodo y entrando en aguas que puede incluir cierto riesgo. Y nosotros como cristianos, a menudo Dios nos pide dejar la orilla, dejar la zona cómoda. Y es tiempo de estar poniendo su confianza en Dios y actuando sobre lo que Dios nos está pidiendo. Ahora, y finalmente, para no alargar mucho hoy día, las consecuencias de no entrar. Y ese Hebreos habla mucho de este Salmo 95, 7 a 11. Y dice capítulo 3 y versículo 12. Mirar, hermanos, nuevamente. Miren lo que dice, hermanos. Y después
en capítulo 4, versículo 1, temamos. Así que el autor mismo está incluyendo, no que se pierde la salvación. El autor está reconociendo que cada uno que es pueblo de Dios puede endurecer su corazón, puede apartarse. Y cuando nosotros conocemos un pastor o un diácono o un seminarista o un hermano fiel o uno maestro de escuela dominical que antes con fervor para servir al Señor, pero por una ofensa, por una caída en tentación, por distracciones o por enfriarse, alejado, y hoy día no hace nada, no va a culto, no está orando, no lee la Biblia, es absolutamente cero interés en lo espiritual. Eso no significa que uno pierda la salvación. Ahora, no siempre son salvos, pero si eran salvos, entonces uno puede salir, deslizar, de alejar, de enfriar. Y el autor está hablando que son las consecuencias de esto de endurecer nuestro corazón. Dice en el versículo 12, después dice en versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, de perder esa oportunidad. Capítulo 4, 1 y 2, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado, después habla de que era porque no estaba acompañado por fe. Y después también capítulo 4, versículo 11, también dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Una y otra vez, vuelve a leer capítulo 3 y capítulo 4 del libro de Hebreos. Una y otra vez, cuidado de un corazón duro, cuidado de alejarse, cuidado de incredulidad, cuidado de apartarse, porque hay un peligro, tanto como ellos no entraron en la tierra prometida, hay un peligro que algunos no que pierdan la salvación, pero sí que puedan perder su galardón, su herencia, todo lo que Dios tiene preparado. Entonces, así que a veces uno quiere ir a comprar algo, una máquina especial o un auto, etc. ¿Y cómo es el vendedor? Dice, cuidado porque es el último y queda otro comprador. Entonces él está interesado, si más vale que tome su compra al tiro, porque no puede garantizar mañana que va a estar aquí hasta que agote el stock. Lo que venden siempre tratan de motivarnos, de que no posterga, que haga su decisión ahora. Y eso es lo que yo veo en ese autor, es como un vendedor le está diciendo, mira, no pierda esa oportunidad que Dios está dando. Así que, de nuevo, quiero una vez más, como yo hice en algunas lecciones anteriores, el autor no escribió advirtiendo a los cristianos de perder su salvación por no seguir hasta el fin. Ese no es el contexto y ese no encaja con la doctrina bíblica. Salvación no es por seguir al final. Salvación es por la justificación, está en Cristo Jesús. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Por qué? Porque uno no gana su salvación y uno no mantiene su salvación. Podemos ver que en Romanos 8:1, que nosotros podemos ver que si estamos en Cristo, estamos justificados. Voy a leer Romanos 8:1 una vez más. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Llegando a Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está hablando en todo ese pasaje de la justificación. Y después en Romanos 8:30 dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. La salvación no se pierde. Pero el autor está tratando de mostrar que hay peligro, hay un riesgo, hay una advertencia de que cuántos de nosotros vamos a llegar y algún día ver de que no tenemos un galardón completo. Por ejemplo, si vemos en el libro de Segundo de Juan,
versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O Colosenses, que dice que que nadie nos quite de nuestra recompensa. Versículo 18, nadie os prive de vuestro premio. 2:18. También estamos mirando de que el problema de ellos fue un problema del corazón. En versículo 8 de Hebreos 4 y 12 está diciendo, de capítulo 3, está diciendo que un malo corazón, un corazón incrédulo que endureció y por eso produjo la desobediencia y la falta de entrar en reposo. De nuevo yo repito, la gente que no entraron en reposo de los judíos no significa que no eran pueblo de Dios. Algunos piensan que ellos murieron en el desierto, así que dejaron de ser pueblo de Dios. No, siguieron siendo pueblo de Dios, pero no entraron en reposo, que era lo que estaba al otro lado del Jordán. Entonces, porque Dios estaba molesto, que Dios estaba irritado. ¿Ha estado irritado una vez? Me acuerdo que una vez yo estaba viajando con toda mi familia y llegamos al aeropuerto de Lima. Ya había pagado el impuesto de aeropuerto en Santiago, que era bastante plata, por 6. Y cuando llegué a Lima tuve que estar en una escala que duró más de 12 horas, entonces quería cobrarme otra vez más. Estaba tan irritado, estaba tan enojado. Mi señora tenía miedo de sentar al lado mío. Ahí tomó todos los niños. Ven hijo. Y ahí como un fuego saliendo de mis ojos, el humo de mis oídos. Estaba tan irritado. Yo creo que se dio cuenta en el aeropuerto porque me devolvió la plata. Pero resulta que dice que Dios está irritado por lo que lo había tentado. Dice en versículo 10, con ello me disgusté. Le gustaría disgustar a Dios. Ellos me provocaron, le gustaría provocar a Dios. Números 16, versículo 30 dice, estos hombres irritaron a Jehová. Pero vuelvo a decir, por el hecho que no entraron en la tierra prometida, no significa que estos judíos no eran el pueblo de Dios. Ellos creían en Jehová, pero no entraron por miedo, no entraron por desobediencia. No entraron por faltaba confiar en Dios en contra de los gigantes. Y es muy fácil comprobar eso. Es decir, que tampoco Moisés entró a la tierra prometida. Él murió con la vista hacia el reposo, pero no pudo entrar. Ahora, ¿quién diría hoy día que Moisés no es salvo? ¿Quién diría hoy día que Moisés no es parte del pueblo de Dios? Vemos, el Moisés está presente en el monte de transfiguración. Vemos también de que seguramente Moisés y Elías son los dos testigos en Apocalipsis, pero por desobediencia, en golpear la roca la segunda vez, por desobediencia no pudo entrar. Dios disgustó aún de Moisés, pero Moisés igual siguió siendo hijo de Dios. Así que los cristianos judíos que están recibiendo, el autor está diciendo, por favor, siga confianza, siga fiel hasta el fin, porque entonces va a entrar en su reposo. En cambio, si no, va a haber de que el reposo, la herencia, las recompensas, las posesiones, todo lo que Dios tiene preparado, como dice en 1 Corintios 2:9, para los que le aman, no va a recibir su galardón completo. Entonces, cuando un hijo sale de su hogar, quizás algunos tienen experiencia propia o conoce vecinos o familiares donde el hijo en rebeldía se fue. El hijo pródigo se fue de la casa. ¿Qué perdió? Perdió el privilegio, perdió provisión. Puede ser que perdió, si hubiera quedado allá, había perdido su herencia. Pero nunca dejó de ser hijo. Entonces, entiende, el libro de Hebreos no es un libro de cuidado por su salvación. Siempre está diciendo cuidado de su reposo. No vuelve atrás. Hay mucho que va a perder por desobediencia y por la falta
de fe. Ahora, ese es el reposo, ese es el mensaje que tenemos. Y yo quiero dar una pista más para que podamos entender cómo puedo, algo práctico para asegurar que no voy a perder esta confianza que tengo en el futuro. El mismo autor dijo, tememos, o temamos, dice, volviendo al libro de Hebreos para terminar. Dijo, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pero esa pista está en capítulo 3 y versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de pecado. La pista, el autor está diciendo que una manera de mantener nuestra fe viva, de mantener nuestra fe activa, de nuestra fe creciendo, es cuando estamos ayudando a otros para no caer, cuando estamos ayudando a otros a no perder su fe. Lo más que nosotros ayudamos a otros, estamos ayudando a nosotros al mismo tiempo. Capítulo 10 de Hebreos dice lo mismo cuando dice en esta forma, Hebreos 10 y versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Esperanza de salvación, no. Esperanza de reposo, sí. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Es la razón por que uno acepta a Cristo. No debemos dejarlo solo. Tiene que ser parte de una iglesia. Necesita conectarse los unos ayudando a los otros, abrazando los unos a los otros, exhortando los unos a los otros, amando los unos a los otros, saludándolos los unos a los otros, apoyando unos a otros, soportando unos a otros. Todo eso unos a otros es del uso de Pablo, es decir, que para que nuestro corazón quede firme necesitamos estar dando a otros para que ese también me mantiene también firme, exhortándose unos a otros. Es por ejemplo cuando yo enseño sobre matrimonio, me ayuda de chequear cómo está mi matrimonio. Estoy actuando, estoy practicando lo que estoy enseñando. O cuando yo estoy animando a hermanos y después yo me doy cuenta que yo estoy cayendo en lo mismo. Entonces, ayudando a otros es la mejor forma de ayudarme a mí, de mantenerme fiel. Apocalipsis 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado, feliz, dichoso, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Eso es lo mismo. Está diciendo que hay un descanso. Ahí cuando uno está hablando de muerte, dice, llegó a su descanso, llegó al reposo, porque ahora está recibiendo. Pero tenemos que asegurar de que nuestra vida ha producido algo para reposar y recibir. Primeramente hay que asegurar que tenemos Cristo en el corazón. Así buenas obras no salva a nadie. Pero una vez que somos salvos, los que están recibiendo el mensaje aquí, entonces uno puede entonces recibir el galardón completo. Ese fue el mensaje de hoy día. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en mi magísteres, tantos libros, tantos estudios, tantos trabajos, tanto papel y tantas cosas. Mi señora me dijo que sentía como una viuda en ese tiempo, porque yo estaba muy desatendido a ella, porque trabaja, todo día tras día, horas en la tarde, en la noche, etcétera, tratando de terminar con todo lo que tenía que hacer. Había cursos en griego, etcétera. Pero al final recibí el magíster, recibí el título. Y ahí pude entrar en un reposo, en un descanso, a fin. Ahora, si había terminado, dicen, no, eso no vale